es un día bastante interesante y que hoy en día se está empezando a hablar mucho y que dentro de nuestras facultades, a los que estudiamos psicología, no nos dan mucho, pero que en el resto del mundo la psicología tiene bastante que ver con las neurociencias y están muy, muy, muy relacionados ambas disciplinas. Y nos parece muy importante que vengan oradores como los que tenemos hoy a contarles un poco de qué cosas hacen en neurociencias en distintos temas para que todos ustedes puedan ir escuchando y tal vez algún día, si les interesa, poder empezar a meterse hacia estos lados. Quiero recordarles que hay un hashtag en esta semana que es el hashtag psicología basada en evidencia, donde pueden etiquetar a cualquier cosa que suban, también pueden etiquetar a las cuentas de MEP, Neurotransmitiendo y ACP, cuando suban cosas a las redes. Bueno, como comenté, vamos a arrancar hoy con la charla de Jacobo Sitt, que acá lo tenemos. Jaco es médico psiquiatra de la UBA y además físico. Hizo su doctorado en física también en la UBA y después se vino a Francia a continuar con su carrera como investigador. Hoy en día es investigador del INSERM y es uno de los directores del Picnic Lab, que se encuentra en el Paris Brain Institute o ICM. Y como si esto fuera poco, también es mi director de maestría y de doctorado. Así que yo estoy trabajando acá con él, y ahora está en el laboratorio, eso donde lo ven es el instituto donde trabajamos. Y Jaco principalmente se dedica a estudiar lo que es correlatos electrofisiológicos o neurofisiológicos en general de pacientes con desórdenes de conciencia, pero también estamos trabajando, por ejemplo, en mi caso, con lo que es mind wandering, con otros fenómenos dentro de lo que es el estudio de distintos correlatos de conciencia. La charla vamos a hacerla toda de corrido, y si al final de la charla vamos a estar leyendo todas las preguntas que ustedes van a estar poniendo en el slide o que les van a estar pasando los chicos en el chat de YouTube, y ahí ustedes pueden ir haciendo todas las preguntas y nosotros después se las vamos a leer a Jaco una vez que termine la charla, ¿ok? Así que ahora ya les dejo con Jaco, que va a hacer su presentación, y nos vemos en un ratito. Jaco, puedes arrancar. Gracias por la invitación. Déjenme que voy a compartir mi pantalla. Bueno, de vuelta, gracias Nicolás por la invitación. Es un placer dar esta charla hoy principalmente a estudiantes de psicología, para contarles un poco lo que hago, contarles un poco los aspectos clínicos de la conciencia y cómo esto es importante desde una mirada de las neurociencias. Y quizás, si nos da el tiempo, podemos tratar de explorar cómo esto se asocia con cuestiones de la psicología o de cómo percibimos el mundo exterior. Y yo creo que la conciencia es algo que es naturalmente transversal a la psicología, digamos, afecta a todos los procesos psicopatológicos, y entonces es interesante tratar de entender las bases neurofisiológicas de cuando uno ve o reporta algo como consciente o no, y todos los procesos que pasan por debajo de ese reporte consciente. Si ustedes ven los slides ya, hay dos fotitos de donde trabajo. En la de la izquierda es el Instituto del Cerebro de París, es el edificio donde estoy yo ahora. Es un edificio muy nuevo, que está metido dentro de un hospital que tiene casi 500 años, que es la Pitié-Salpêtrière. Es un hospital que quizás formó las bases de la neurología, con grandes nombres como Charcot o Lhermitte o diferente gente que por ahí ustedes conocen a partir de diferentes descripciones de procesos neurológicos. Pero también aquí trabajó Freud, si ustedes no lo saben. Hizo parte de su formación en este hospital, para luego, digamos, irse a Austria. Volver a Austria. Bueno, paso a comenzar mi presentación. Bueno, hay una pequeña slide acá presentándome, digamos, y esta importancia que yo creo para establecer estas preguntas del trabajo interdisciplinario. Yo, digamos, para poder, digamos, responder a estas cosas, luego de terminar mi formación como médico y psiquiatra, comencé un doctorado en física, en dinámica no lineal, con Gabriel Mindlin en la UBA. Y cuando terminé vine aquí a Francia para empezar a trabajar sobre estos temas, y pensé que venía por un tiempo de un año, y en realidad ya van 10 y sigo acá.
Cuando hablamos de conciencia, siempre hay dos tópicos que hay que tratar de separar. El primero es lo que llamamos contenido de la conciencia. Contenido de la conciencia es lo que la mayor gente trabajando en conciencia, en neurociencia de la conciencia, trabaja, y es básicamente tratar de determinar cuándo, cómo y en qué casos, digamos, uno es consciente de algo en particular. Y cuando digo es consciente, hablamos de reporte. Por ejemplo, en este caso ustedes ven un tren, digamos, entrando o saliendo de la estación, es lo que llamamos un estímulo biestable. Entonces, en función de procesos que pasan dentro del cerebro de cada uno de nosotros, lo podemos ver en una dirección al tren o en la otra. Pero el estímulo no cambia, el estímulo es siempre el mismo. Lo que cambia, digamos, es de algún modo algo en nuestro cerebro que nos hace ver las cosas en un sentido o en el otro. Y es a partir de estos estímulos que uno puede agarrar y de algún modo preguntarle al sujeto en qué momento cambia ese percepto, para poder entender cuáles son los mecanismos en el cerebro asociados a la percepción consciente, asociados a cuando uno encuentra, lo ve el tren entrando en una dirección o entrando en la otra. Al mismo tiempo, por ejemplo, podemos pensar otros mecanismos, por ejemplo, imágenes subliminales o condiciones patológicas como el neglect, donde dependemos del reporte del sujeto para poder determinar exactamente qué es lo que está, exactamente no, o limitar de algún modo, qué es lo que está pasando desde el punto de vista neurofisiológico, usando diferentes mecanismos, por ejemplo, electroencefalografía, o fMRI, o cualquier otro mecanismo que se nos ocurre para poder mirar adentro del cerebro, medir algo, asociar el reporte del sujeto con la actividad cerebral. Para poder, digamos, entender cuál es esa diferencia en la actividad cerebral, hacemos contrastes. Contrastamos la actividad cuando el sujeto reporta el tren en una dirección contra cuando lo reporta en la otra dirección. O cuando reporta ver el estímulo o no ver el estímulo. Pero manteniendo limitado todas las otras variables. O sea, reducir ese contraste a lo mínimo posible. Ahora bien, este es un tema extremadamente interesante, pero yo trabajo quizás en un nivel más bajo, que tiene que ver con el estado de conciencia. Y esto habla de cuando un sujeto tiene la capacidad de tener un contenido consciente, independientemente de ese contenido. A mí ahora no me importa si yo veo el tren entrando en una dirección o la otra, solo me importa la capacidad de un sujeto de poder tener un contenido consciente, de reportar, tener una vida consciente y tener, digamos, un stream of consciousness a la William James. Para eso, digamos, la pregunta que hacemos no es si vemos el tren en una dirección o no, lo que hacemos es básicamente buscar la respuesta del sujeto, básicamente que nos diga, sí, sí, soy consciente o sí tengo una experiencia consciente, y con eso nos alcanza, digamos, para decir, bueno, reconocemos en el otro lo mismo que estamos experimentando nosotros, que puede ser que lo que el otro esté experimentando no tenga nada que ver con lo que yo experimento, pero no importa, lo importante es que pueda reportar, por lo pronto, esa experiencia consciente. Y en este caso, las condiciones que estudiamos son condiciones fisiológicas o patológicas en las cuales hay una pérdida de conciencia. La más conocida es el sueño. Todas las noches nos vamos a dormir y pasamos por diferentes estadios donde hay más o menos conexión con el mundo externo y el mundo interno, ya sea por los sueños, por ejemplo. Entonces podemos simplificar muchísimo, porque realmente es más complejo que esto, no es tan sencillo como un gradiente lineal, pero podemos simplificarlo desde el estadio consciente hasta el completamente inconsciente, desde REM sleep hasta el sueño profundo. Otras condiciones, menos comunes quizás, pero igualmente frecuentes, es la anestesia, por ejemplo. Hay millones de procedimientos anestéticos por día, básicamente. Y en el caso, el objetivo aquí es que el sujeto no tenga una experiencia consciente de lo que está sucediendo, no tenga una memoria de lo que está sucediendo para evitar, digamos, el trauma que eso puede generar. En este caso, digamos, hay diferentes niveles de anestesia, desde una sedación donde el sujeto aún puede estar reactivo, si uno lo estimula, reacciona al estímulo, hasta una anestesia profunda, donde es completamente reactivo al estímulo exterior. El último caso donde trabajamos más nosotros son los desórdenes de la conciencia. En este caso hablamos de
pacientes que tuvieron una lesión, ya sea por un traumatismo, por una falta de oxígeno, o por diferentes mecanismos que son variados, pero en los cuales, digamos, hay una pérdida de conciencia, va hacia un coma, donde el coma se caracteriza por la falta de reactividad y la falta de conciencia, pero en algún momento los sujetos esos pueden despertarse y sin embargo, por más que tengan comportamiento, no reportan ningún tipo de conexión con el mundo exterior, no reportan ningún tipo de experiencia consciente, ya sea verbal o no verbal, o sea, se reporta. El caso donde, digamos, decimos típicamente no habría una experiencia de conciencia en estado vegetativo, luego hay un proceso, hay un estadio más intermedio que se llama estadio de conciencia minimal, donde habría algunos índices mínimos o limitados de un procesamiento consciente. Ahora bien, en este caso de la patología es importante poder establecer un diagnóstico, establecer, digamos, en qué momento se produce, digamos, esta diferenciación entre una persona que tiene una experiencia consciente, un MCS, por ejemplo, un Minimally Conscious State, o no, un estado vegetativo. Y ese diagnóstico es importante porque cambia mucho respecto del tratamiento, cambia mucho respecto de cuestiones éticas asociadas al paciente, cambia mucho respecto de la necesidad de la familia de saber, digamos, es importante poder reducir la incertidumbre asociada a estos pacientes. Y esta pregunta es tanto fundamental, digamos, entrando por la izquierda, desde la pregunta de cómo funciona la conciencia y en particular usar esta situación de la relación a la conciencia como un modelo experimental para entender la conciencia. Y por otro lado es una pregunta aplicada o clínica donde en particular queremos a un paciente, a cada paciente en específico, poder reducir la incertidumbre, poder decir él está consciente, él no está consciente, él va a recuperar la conciencia, él no la va a recuperar. En el límite de nuestras posibilidades, ¿no? Digamos, establecer, digamos, esa predicción con un nivel de certeza, la mayor certeza posible, estableciendo, digamos, un rango de posibilidades. El estudio de la conciencia es complicado, porque como yo decía, una dimensión no alcanza, es importante disociar el arousal, el estar despierto con el estar consciente. Normalmente esas dos cosas están asociadas, o sea, normalmente uno está despierto y consciente, pero en los casos de estos pacientes, digamos, en el coma están tanto no despiertos, o sea, ojos cerrados, no responden a ningún estímulo y no están conscientes, y en estado vegetativo, como les dije antes, vuelven a abrir los ojos, pero no sabemos si están conscientes o no. Y en estado de conciencia minimal están despiertos, pero no sabemos si están conscientes o no. Con lo cual, la vigilancia no es suficiente para determinar el estado de la conciencia. Es un diagnóstico muy difícil, hasta un 43% de los pacientes son mal diagnosticados como vegetativos, pero en realidad no lo son, cuando no hay una evaluación bien detallada de estos pacientes. Y para eso se utilizan escalas, en este caso una versión en francés, pero hay versiones en inglés y en español también, que evalúan diferentes funciones, auditiva, visual, motor, verbal, como de comunicación, de EBEI, de estar despiertos o no, para establecer un score y determinar si estos pacientes están efectivamente en un estado vegetativo o en un estado de conciencia minimal. Ahora bien, digamos, esta evaluación clínica a veces no es suficiente. En el 2008, Adrian Owen demostró que usando neuroimagería funcional, fMRI, uno puede hacerle preguntas a las personas, en este caso un sujeto normal, le preguntamos, bueno, ahora imagínate, le damos una consigna, imagínate que estás navegando por tu casa, caminando por tu casa, y eso activa una determinada zona del cerebro, y en otro momento le podemos preguntar, ahora imagínate que estás jugando al tenis, y eso activa otra zona del cerebro. Y lo interesante es que esta activación bien particular y bien definida para los sujetos sanos, si le hacemos a un paciente en estado vegetativo, bueno, lo que encontró en algunos pacientes, un 15% de los pacientes bien definidos como vegetativos desde el punto de vista comportamental, es que tiene una activación cerebral que es idéntica a la activación cerebral que presentan los pacientes, los sujetos normales. Es decir, que en un paciente que está absolutamente no da ningún signo clínico, digamos, físico de estar consciente, no nos puede dar ningún tipo de reporte de una actividad consciente interna, cuando le hacemos estas preguntas y usamos el resonador para ver las respuestas a esas preguntas, encontramos que efectivamente estos pacientes tienen una activación como un paciente, como un sujeto normal. Bueno, eso significa que evidentemente hay algo que no podemos ver
con el comportamiento solamente, que necesitamos otras herramientas para poder establecerlo. Y en mi laboratorio lo que tratamos de pregonar, de buscar, es establecer una jerarquía, un mecanismo de evaluación de estos pacientes que sea multimodal, que sea jerárquico, es decir, que vamos desde las cosas más sencillas que puedan ser aplicadas en cualquier lugar del mundo y en cualquier nivel de complejidad, hasta las cosas que son muy difíciles de aplicar y que realmente hay que ir a un centro muy especializado. Todos los niveles de evaluación deberían de establecer un nivel diagnóstico y un nivel prognóstico, pero al mismo tiempo un nivel de incerteza respecto a estos resultados. Y la incerteza es algo muy difícil de vivir con, o sea, yo doy un diagnóstico, pero también doy como un margen de certeza a ese diagnóstico. No es absoluto el diagnóstico, y con un 80% de probabilidad va a pasar tal cosa, con un 20% va a pasar tal otra. Y a veces es difícil, hay que trabajar mucho con las familias, con los médicos, para poder entender bien y que se comprenda bien que estos diagnósticos no son taxativos y que viven en un espacio de posibilidades. La idea es que a medida que uno sube en esta pirámide de complejidad, uno reduce la incerteza. La pregunta es hasta dónde tenemos que subir para poder vivir con ese nivel de incerteza, pero al mismo tiempo, al subir, aumentamos el nivel de complejidad y la necesidad económica para poder establecer estos diagnósticos. En el laboratorio, digamos, saqué un snapshot de alguna de la gente del laboratorio, ahora está Nico también, pero la gente que trabaja más que nada en pacientes, lo que hace es evaluarlo durante toda la semana, y trabajo mucho con Miguel Nakash, que está aquí, que es el otro codirector del laboratorio, y diferentes estudiantes, y la idea es que hacemos diferentes evaluaciones, y voy a ir pasando por estas diferentes evaluaciones a medida que vamos por la charla, según nos dé el tiempo, y bueno, la idea es establecer una imagen lo más completa posible de estos pacientes. Les voy a tratar de hacer un paneo de las diferentes líneas de investigación que trabajamos. La primera tiene que ver con signos neurofisiológicos, hablamos de electroencefalografía, del estado de la conciencia, cómo podemos perturbar al sujeto o al cerebro para poder evaluar un poquito mejor el estado de conciencia, las interacciones entre la mente, el cerebro y el cuerpo para establecer más información, y la dinámica de fMRI. Bueno, ¿cómo establecemos marcadores de conciencia usando electrofisiología? Bueno, la idea que tuvimos hace 10 años fue agarrar y decir, tratemos de usar predicciones de las diferentes teorías de conciencia, y esas predicciones lo que vamos a hacer es enmarcarlas en lo que podemos medir. Bueno, las predicciones comunes son que para que alguien esté consciente debería poder compartir información entre diferentes áreas del cerebro, que esa información debería tener un nivel de complejidad, que esa información debe mantenerse en el tiempo, una cierta cantidad de tiempo, como para poder decir, bueno, podemos reportar esa conciencia, y que bueno, hay ciertas bandas de frecuencia relevantes que deberían estar presentes. Vamos a tratar de ver si combinando esta información podemos lograr algo mejor. Y bueno, lo que hicimos fue extraer 92 marcadores a partir de las predicciones, y esos 92 marcadores lo que hicimos fue compararlos en los diferentes estados, vegetativo, conciencia, pacientes conscientes o sujetos sanos. Y lo que hicimos fue los combinamos y logramos hacer una predicción de cada uno de los pacientes usando estos biomarcadores, y lo que vimos es que en 2/3 de los casos la predicción del sistema digital coincidía con la predicción de los médicos. En 2/3 el médico decía, este paciente es vegetativo, y nuestro sistema digital decía, este paciente también es vegetativo. Pero en 1/3 no hay esta coincidencia. ¿Y qué pasa con los pacientes luego, digamos, de esta evaluación? Porque es imposible saber si en nuestro caso era un error o quién se equivocaba aquí. Bueno, lo que podemos ver es qué pasó luego, digamos, cuál fue la prognosis de estos pacientes. Y lo que vemos es que la tasa de recuperación de la conciencia en el primer caso es del orden del 20%, y en el segundo caso es del orden del 40%. Entonces, es decir, que en un grupo de pacientes que son indistinguibles desde el punto de vista de la clínica, la actividad electrofisiológica nos puede decir que hay algo distinto, y ese algo distinto es porque quizás están conscientes en ese momento, o porque van a recuperar la conciencia, y efectivamente recuperan la conciencia. Más recientemente lo que hicimos fue generalizar estos resultados para diferentes centros, y vemos que actualmente
podemos predecir usando datos de otros centros, no solamente de nuestro centro, y validar este método como un método clínico de evaluación. Si quieren pueden ver nuestro sistema actual, que es básicamente un sistema web, donde los médicos pueden subir el EEG de los pacientes y establecer una predicción del paciente a ver si efectivamente estaría más parecido a nuestros pacientes conscientes o a nuestros pacientes inconscientes. Y esto es una herramienta extra para el médico para poder establecer predicciones respecto de los pacientes que se ven. Actualmente estamos en un proyecto clínico a nivel europeo con 5 centros, donde la idea es validar esto aún más para poder decir, bueno, la capacidad real de evaluación de los pacientes es tal o cual, y bueno, digamos, hasta qué punto es útil esta herramienta en la clínica. En cuanto a la perturbación del sistema, digamos, es poco lo que se puede hacer desde el punto de vista terapéutico para estos pacientes, pero muy recientemente se propusieron que se puede utilizar una corriente eléctrica muy pequeña a través de la corteza, y que eso puede establecer un cambio en el estado de la conciencia con los pacientes. Y tiene que ver con se postula que tiene que ver con una modificación en la excitabilidad cortical, y que bueno, eso tiene un efecto transitorio en algunos de estos pacientes, pero no se sabe bien cómo funciona, no se sabe bien por qué solamente una pequeña porcentaje de los pacientes responden. Bueno, lo que hicimos ahora fue hacer un pequeño estudio donde a 60 pacientes le hicimos esta estimulación eléctrica, y vimos cómo estos marcadores que nosotros proponemos cambian con la estimulación eléctrica. Y lo que vemos es que efectivamente hay aproximadamente un 20% de los pacientes que mejora su estado de conciencia con la estimulación eléctrica. Y lo que vimos con el EEG es que efectivamente ese cambio del estado de la conciencia viene asociado con un cambio en todos los marcadores que nosotros proponemos. Un cambio en la actividad espectral, hay un cambio en la conectividad entre diferentes áreas cerebrales, hay un aumento en la conectividad entre las áreas cerebrales a partir de la conexión, a partir de la estimulación. Y la pregunta es por qué funciona en algunos casos sí, otros casos no. Bueno, lo que vimos fue que a partir de la modificación en la actividad del electroencefalograma, a partir de la modificación en la actividad de los biomarcadores que nosotros proponemos, podemos correlacionar eso con la corriente que efectivamente llegó a la corteza. Y lo que vemos es que la corriente que efectivamente llega a la corteza está correlacionado con el cambio en los marcadores que nosotros proponemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que efectivamente hay mucha variabilidad en la neuroanatomía, y esa variabilidad en la neuroanatomía modifica de algún modo la corriente eléctrica que llega a la corteza cerebral, y eso puede de algún modo modificar el impacto de la estimulación terapéutica. Esto abre la posibilidad de decir, bueno, tratemos de modificar o hacer a medida el estímulo para cada paciente, de modo de poder maximizar para cada paciente en particular el impacto de esta terapéutica. Y eso estamos también metidos y trataremos de desarrollar en los próximos años. Un aspecto interesante que quizás voy a desarrollar un poquito más, porque creo que tiene un correlato interesante con la parte somática y la cuestión muy asociada, muy arraigada con la psicología, es las interacciones entre el cerebro y el cuerpo. Sabemos que nuestro cerebro está evidentemente procesando el mundo exterior, y eso genera nuestra experiencia consciente, pero al mismo tiempo nuestro cerebro se ocupa de modular, de censar toda la actividad de los diferentes procesos fisiológicos, la digestión, la actividad cardíaca, etc. Y bueno, está trabajando sobre eso todo el tiempo. Y la propuesta actual, en este marco holístico del estudio de la neurociencia, es que de algún modo, digamos, estas dos cosas interactúan. O sea, mi estado interno, mi estado de las señales corporales, de algún modo modifica el modo que yo percibo el mundo exterior, y al mismo tiempo la percepción del mundo exterior modifica mis funciones corporales. Y en ese sentido, digamos, hay muchos resultados que muestran que la actividad cardíaca, por ejemplo, se modifica en función de los procesos cognitivos. O sea, cuando estamos, por ejemplo, buscando un estímulo, nuestro corazón bate más lentamente, como muestra este resultado, que ya tiene casi 40 años. Y en el momento que encontramos el estímulo que estamos buscando, el corazón vuelve a esa actividad normal,
y eso es algo indirecto, digamos, al proceso cognitivo, y hay resultados más recientes que muestran a la inversa, que en función del ciclo cardíaco tenemos más o menos la posibilidad de detectar los estímulos del mundo exterior. Bueno, la pregunta es cómo podemos trasladar esto al estudio de los pacientes, y lo que vimos es que si estudiamos marcadores pasivos como la frecuencia cardíaca, o por ejemplo la variabilidad de la frecuencia cardíaca, son informativos pero no tanto respecto de la función del estado de los pacientes. Pero sin embargo, si vemos otra cosa, por ejemplo, cómo se modulan estos procesos por la cognición de manera específica, vamos a encontrar evidencias más interesantes del estado de los pacientes. Para eso les voy a presentar un paradigma que desarrolló otro muchacho argentino que está en este momento en Cambridge, Tristan Meckenstein, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, que hace 10, 11, 12 años presentó este paradigma que se llama de Local Global, que básicamente es una secuencia de estímulos auditivos que le presentamos a los pacientes, y estos estímulos auditivos tienen dos niveles de regularidad. El primer nivel de regularidad es un nivel corto, donde hay una secuencia de estímulos rápidos, y de repente ese estímulo auditivo puede cambiar o no, y cuando cambia ese estímulo auditivo, en nuestra corteza auditiva lo detecta rápidamente, porque estamos muy entrenados a detectar los cambios, y eso genera lo que se llama una mismatch negativity, una reactividad cerebral bien estereotipada y rápida, alrededor de 150 milisegundos después del estímulo. Y luego lo que sucede también es que cuando este cambio rápido, digamos, se produce de manera sorpresiva para el sujeto, o sea, cuando típicamente uno no lo espera, y de repente aparece eso de manera inesperada, lo que se produce también, luego de este mismatch negativity, se produce un proceso más lento y más distribuido a nivel cortical, que se llama la P300, que es una positividad 300 milisegundos después del estímulo. Ahora bien, estos dos estímulos se diferencian porque este primero, digamos, el de mismatch negativity, aparece inclusive en los pacientes cuando están completamente, en los pacientes vegetativos, en los pacientes dormidos, en los sujetos dormidos, en los pacientes anestesiados, aparece siempre. Mientras que la corteza auditiva esté indemne, va a aparecer este mismatch negativity. Sin embargo, el P300, si el sujeto está distraído, o sea, no le prestó atención al estímulo, o si está inconsciente, o si está anestesiado, o si está durmiendo, desaparece. Y es por eso que se lo propone como un marcador de conciencia. Ahora bien, digamos, este protocolo es un poquito complejo porque, digamos, lo que logra es disociar estos dos procesos, el mismatch negativity y el P300, de modo de poder evaluarlos como una regularidad local y global. Bien. ¿Cómo hacemos para evaluar estas regularidades locales y globales en la actividad cardíaca? Bueno, lo que nosotros propusimos fue algo muy sencillo, con un muchacho argentino que hizo el doctorado conmigo, fue mi primer estudiante de doctorado, Federico Raimondo, que ahora está en Alemania. Lo que hicimos fue usar esta secuencia de estímulos auditivos y medir la actividad cardíaca en los pacientes, y cuando aparece este quinto sonido, lo que vamos a medir es el tiempo entre el estímulo, entre el latido cardíaco anterior y el latido cardíaco posterior a este quinto estímulo auditivo. La predicción es que únicamente, digamos, se debería afectar el periodo post, porque evidentemente, digamos, el sujeto no sabe en el periodo pre si este quinto sonido va a ser va a romper la regularidad local o no, o la global o no. La segunda predicción que tenemos es que el impacto de esta desviación en el quinto sonido va a ser mucho más grande en el global que en el local. ¿Por qué? Porque el estímulo, esa desviación local de corto proceso se restringe a la corteza auditiva, no debería por qué afectar a otras áreas del cerebro que controlan la actividad cardíaca. Sin embargo, la global, que se propaga a todo el cerebro y que tiene que ver con los procesos conscientes, debería afectar mucho más la actividad cardíaca. Y finalmente, digamos, en los pacientes deberíamos encontrar un efecto mucho más grande en los pacientes de mínima conciencia, donde hay un proceso consciente del estímulo exterior, que en los pacientes vegetativos. Para la primera predicción, lo que hicimos fue contrastar, digamos, las desviaciones del ciclo cardíaco para el efecto local, es decir, los estímulos locales desviantes contra los locales estándar, y para el global, o sea, los globales desviantes y los globales estándar.
Y lo que vemos acá para el estímulo pre, es decir, para el proceso acá entre el latido cardíaco antes de la actividad sonora y la actividad sonora, que efectivamente no hay ninguna modulación. Es decir, si comparamos los desviantes con los estándares, la distribución está alrededor de cero, no hay ningún efecto. Ahora, para el periodo post, el periodo, digamos, que viene luego del estímulo auditivo, donde ya el sujeto sabe si hubo una desviación de las regularidades o no, lo que vemos es que para las desviaciones de las regularidades locales, que afectan únicamente a la corteza auditiva, no vemos ningún tipo de afectación. Sin embargo, para las desviaciones globales, las que efectivamente afectan todo el cerebro y probablemente se propaguen hacia el cuerpo, vemos que los pacientes vegetativos no están afectados, pero los de mínima conciencia sí. Y eso significa que efectivamente, aparentemente, los pacientes de mínima conciencia pueden comprender que hay una desviación de una regularidad, que esa desviación de algún modo se procesa en ese cerebro y afecta al cuerpo, y podemos encontrar una evidencia de eso en el cuerpo. La siguiente pregunta que nos establecimos, si eso se puede combinar con los resultados de electroencefalografía que tenemos, rápidamente les muestro que sí. Si evaluamos la información que tenemos con la electroencefalografía sola, llegamos a un nivel de precisión. Si agregamos a eso la información que podemos extraer del cuerpo, tenemos aún más precisión. Ahora les voy a contar cómo siguió esta historia un poquito. La idea es que ir hacia unos estímulos más ecológicos. Hay resultados que muestran que nuestros cerebros, digamos, se sincronizan entre nosotros cuando vemos las mismas películas, por ejemplo, películas que nos implican mucho, que establecen muchas emociones. Vemos una sincronización de las áreas cerebrales entre los sujetos. Cuando los estímulos son menos relevantes, por ejemplo, si les muestro un video de una cámara en un parque, los cerebros dejan de sincronizarse entre los sujetos porque evidentemente hay menos engagement, digamos, entre los sujetos, y eso implica menos sincronización de los cerebros. Ahora bien, ¿cómo podemos usar esto en el caso de los cuadros de la actividad cardíaca? Bueno, lo que hicimos fue exactamente lo mismo que se hicieron con fMRI o con EEG, es medir el nivel de sincronización instantánea de la actividad cardíaca. Lo que estamos buscando ahora es no ver si dos sujetos tienen un estímulo cardíaco, un latido al mismo tiempo. Lo que queremos ver si los sujetos en particular aumentan su frecuencia cardíaca o la disminuyen en simultáneo. Es decir, si nuestro engagement con el estímulo que estamos viendo de algún modo modifica de manera sincrónica la actividad cardíaca. Para eso hicimos 3 experimentos. El primero, lo que hicimos fue presentarle a sujetos sanos una audiohistoria y medir la actividad cardíaca. Y escuchando esa audiohistoria, lo que medimos es la sincronización entre los sujetos. Y lo que vemos es que efectivamente los sujetos, esto en el panel del medio ven la sincronización promedio en los 16 segmentos de la historia, y que ven que significativamente más de la mitad de los sujetos se sincronizan con el grupo, se sincronizan con el resto de los sujetos. O sea, estadísticamente significativa la sincronización. Efectivamente, si además mezclamos los segmentos, y de algún modo de esta forma perdemos la sincronía entre lo que uno escucha y lo que otro escucha, toda esa sincronización entre los sujetos desaparece. El siguiente paso fue agarrar y decir, bueno, está bien, esto no sabemos si tiene que ver con la conciencia o no. ¿Cómo podemos evaluar si esto implica la conciencia o no? Lo que hicimos fue agarrar y a los sujetos ponerlos en 2 condiciones a escuchar la misma historia. En un estado, digamos, escucharon la historia de manera activa y tenían que prestar atención. En el segundo caso, tenían que hacer una tarea en simultáneo, lo cual reducía el nivel de atención sobre la historia que estaban escuchando. Y lo que ven acá es que sistemáticamente, cuando uno pierde la atención sobre esa historia, la sincronización a nivel grupal desaparece. O sea, lo que ven a nivel acá es promedio de todos los sujetos en 5 historias, y en todos los sujetos menos 1, el nivel de sincronización con el grupo disminuyó en el nivel cuando estamos en el estado de distracción respecto del estado de atención. Siguiente experimento, lo que hicimos fue establecer, una vez más, 2 veces la misma historia, digamos, a sujetos distintos en este caso. En un caso lo que hacemos es que presten atención, en otro caso que no presten atención, y en ambos casos le hacemos preguntas respecto de la historia.
y lo que vemos es que el nivel de la performance de memoria, la capacidad de encodar la historia, de recordar la historia, se correlaciona con el nivel de sincronización con el grupo. Es decir, si yo puedo recordar la historia, eso significa que mi actividad cardíaca se sincronizó con la del grupo. Es decir, que yo en realidad presté atención a los mismos momentos que el resto del grupo. Finalmente, evaluando los pacientes usando la misma tecnología, lo que vemos es que los pacientes realmente reducen ese nivel de sincronía, en este caso en comparación con un grupo sano, pero cuando encontramos pacientes que efectivamente están significativamente sincronizados, aquí a la izquierda en violeta lleno, o aquí a la derecha, digamos, arriba de todo, vamos a ver que estos son los pacientes que efectivamente se recuperan. De hecho, lo que ven acá en la derecha es la relación entre el nivel de sincronía de los pacientes con los sujetos sanos y el nivel de preservación de la sustancia blanca en esos pacientes. Que esa preservación de la sustancia blanca habla mucho de la capacidad de recuperación de estos pacientes. O sea, de algún modo, digamos, si los sujetos se sincronizan del mismo modo que los sujetos sanos, si los pacientes se sincronizan de algún modo como los sujetos sanos, eso nos habla un poco del estado de conciencia, pero al mismo tiempo de su capacidad de recuperación. El último tema en este tour de force que trato de hacer hoy, digamos, tiene que ver con la dinámica en la actividad cerebral midiendo de femoral. Y esto tiene que ver con predicciones muy antiguas, o muy establecidas, o muy poéticas, el arroyo de la conciencia, el stream of consciousness propuesto por William James, que de algún modo nos dice que efectivamente nuestra percepción consciente se puede describir como un arroyo, que es continuo, que es una secuencia no distinguible de procesos conscientes. Si efectivamente ese es el caso, si la experiencia consciente, digamos, es dinámica como la describe o como la percibimos, digamos, entonces debería haber un correlato de esa dinámica en la actividad cerebral. Y efectivamente, digamos, hay evidencia de que la actividad espontánea del cerebro, de algún modo, refleja el modelado que nosotros hacemos del mundo exterior. O sea, ante un modelo más complejo del mundo exterior, más compleja es la dinámica de nuestra actividad cerebral, y a la inversa, digamos, esto es un experimento hecho en animales donde se los expone a diferentes niveles de complejidad, y la complejidad del mundo exterior tiene un correlato en la actividad, en la complejidad y la dinámica de la actividad cerebral. Ahora bien, bueno, ¿qué hicimos? Establecimos un primer modelo experimental usando monos y anestesia, lo cual nos permite establecer bien definido el nivel de inconsciencia del sujeto, y medimos la actividad cerebral durante la medición. Y esto es un trabajo que hicimos con Pablo Barfel, otro muchacho argentino que está ahora en Córdoba, en el 2015, y lo que ven acá es la dinámica de interacción entre áreas cerebrales en el tiempo para un mono despierto, y ven que efectivamente hay todo un nivel de complejidad. O sea, no es que un área habla con una área A, habla con una área B y queda hablando todo el tiempo, sino que en un momento deja de hablar y pasa a hablar con otra área, hay como toda una secuencia de complejidad, de riqueza en los patrones de actividad cerebral que no son fotos fijas en el tiempo, sino que realmente hay mucha información en la dinámica. Entonces lo que hicimos fue básicamente establecer como fotos de la actividad que se ve durante el tiempo, y usando técnicas de Machine Learning establecimos aprendizaje no supervisado de los modos principales que se observan en esa actividad cerebral, y lo que llamamos functional brain states, que podemos extraer, y estos brain states, digamos, de algún modo, caracterizan a la actividad cerebral de los sujetos. Lo interesante es que estas brain states lo podemos correlacionar con la conectividad estructural, la conectividad de los cables en el cerebro. Hay una conectividad funcional y una conectividad estructural. Y lo que podemos tratar es clasificarlos a las conectividades funcionales de algún modo, hasta en qué nivel se parecen a la conectividad estructural. Muy bien, a partir de estas similitudes los podemos ordenar, digamos, de los que se parecen menos a la izquierda, a los que se parecen más a la derecha. Y lo que vemos es que cuando el mono está despierto va a explorar todos los estados posibles de una manera más o menos igualitaria.
Y sin embargo, cuando el mono lo anestesiamos, la exploración de los modos funcionales, o sea, lo de la izquierda, los que no se parecen a la conectividad estructural, desaparecen. Y prevalecen los modos que son bien parecidos a los cables. Es decir, que cuando el mono pierde la conciencia, toda la interacción entre áreas cerebrales que no tiene que ver con los cables, que tiene que ver con conexiones más complejas, que implican multisinapsis o implican relays de conexión, desaparecen y quedan únicamente las conexiones que están establecidas por los cables adentro del cerebro. ¿Cómo se correlaciona esto con los pacientes? Bueno, hace más acá en el tiempo, con un montón de gente, es una colaboración internacional en la cual estuve implicado Enzo Tagliasucci, que también está en Argentina, actualmente en el departamento de física como profesor. Hicimos un estudio bien grande con muchos datos de pacientes de 4 centros, y lo que vimos es que lo que yo les mostré en monos, lo encontramos de vuelta en pacientes. Vemos que un patrón complejo de largas conexiones, de anticorrelación, desaparece en los pacientes de estado vegetativo, que prevalece en los pacientes en sujetos sanos, y que por el otro lado, este patrón que tiene que ver mucho con la conectividad estructural es bien prevalente en los pacientes vegetativos. Si de algún modo comparamos este resultado con lo que vimos con los monos, vemos que los sujetos sanos tendrían esta exploración plana de todos los estados del cerebro, y los de vegetativos se parecerían mucho a los monos anestesiados. Y hay otros datos en humanos también anestesiados que muestran lo mismo. O sea que de algún modo la pérdida de conciencia parece ser universal, parece ser, digamos, independiente del modo en el cual perdemos la conciencia, ya sea por un traumatismo o por anestesia, o inclusive a través de las especies, lo cual habla un poco de la universalidad de esta experiencia consciente. Finalmente hicimos 2 exploraciones más, pero creo que ya no nos da el tiempo, digamos, con los datos estos, que son muy rápidamente, se las cuento, digamos. Lo que hicimos fue ver qué pasa cuando estos pacientes de zonas de la conciencia están anestesiados, y lo que vimos es que los pacientes anestesiados no tienen ninguna diferencia entre sí, que sea cualquier diferencia que podía existir a partir de la actividad cerebral de los pacientes desaparece cuando los pacientes están anestesiados, y que cuando vemos pacientes como los que yo les conté bien al principio de la charla, los de disociación cognitivo-motora, o sea, que son vegetativos, pero sin embargo, si les preguntamos algo en el fMRI, nos pueden responder. Bueno, estos pacientes, si los ponemos en este marco de vuelta, vemos que si nos pueden responder con el fMRI, también su riqueza dinámica del fMRI es bien distinta y se parece mucho más a los sujetos sanos. Para finalizar, bueno, digamos, les cuento hacia dónde queremos ir con esta investigación. Vamos a tratar de ver si efectivamente es universal, hacer predicciones cruzadas entre diferentes especies, animales y incluidos los humanos. Cómo es nuestra capacidad de integrar información en función de los estados cerebrales, y cómo esto influye, por ejemplo, procesos no patológicos o no patológicos. O sea, cuando hablamos de mind wandering, digamos, cuando estamos desconectados del mundo exterior, eso significa que efectivamente pasamos a un espectro de estados mentales que son distintos. ¿Cómo esto por ahí está asociado a psicopatología? Son preguntas abiertas e interesantes. ¿Cómo se asocia a los contenidos mentales la distribución de estos patrones cerebrales? Y finalmente, volviendo al EEG, que es una herramienta muy versátil para evaluar pacientes, ¿cómo podemos reflejar estos patrones cerebrales en el EEG? Cierro agradeciendo la enorme cantidad de gente que trabaja conmigo, colaboradores, y gracias por su tiempo, por su atención, por su interés en nuestro trabajo. Y ahora, bueno, me abro a preguntas. Buenísimo, Jaco, gracias. Gracias por la charla, que estuvo bastante buena. Bueno, vamos a pasar a leerte algunas de las preguntitas que hay con el tiempo que queda, que sé que no nos queda mucho tiempo. A ver, la primera de las preguntas acá es una pregunta bastante recurrente con casi todas las charlas que damos, siempre vienen por este lado. Y acá es, por ejemplo, una que es una gran preocupación de los estudiantes de psicología, que es qué tan útiles pueden terminar siendo los estudiantes de psicología o el título de psicología para investigar en neurociencias. Y acá te lo preguntan en comparación con el de psiquiatría. ¿Qué validez tiene el título de psicología para investigar en neurociencias frente al título en psiquiatría? ¿Son necesarios ambos?
digamos, la pregunta sería si es necesario ser psicólogo o psiquiatra para estudiar en neurociencia. Bueno, la neurociencia es un campo muy amplio, extremadamente amplio, digamos, donde interactúan un montón de disciplinas. O sea, yo creo que los mayores avances a ver, también la neurociencia es muy amplia y trabaja sobre temas que no tienen nada que ver con la psicología o que tienen que ver estrictamente con neuronas y cosas por el estilo. Cuando hablemos de neurociencia cognitiva, para poder restringir un poco, digamos, la pregunta, la neurociencia cognitiva ahí es muy interdisciplinaria y hay físicos, hay psicólogos. La psicología, digamos, quizás fuera de Argentina, digamos, es mucho más amplia, donde se utilizan otras técnicas y están mucho más involucrados los psicólogos en esta investigación. Y yo creo que en particular el estudio de la conciencia es como dije al principio, es extremadamente transversal para la psicología, desde el punto de vista clásico de la Argentina, o la psiquiatría, porque naturalmente todos los procesos psicopatológicos, digamos, tienen que ver con nuestra experiencia consciente, con lo que nosotros reportamos, o lo que no reportamos, o lo que un tercero puede decir respecto de nuestro comportamiento. O sea, están muy asociados y hay herramientas, por ejemplo, respecto de estudiar cómo percibimos el tiempo y eso cómo afecta procesos de la esquizofrenia, por ejemplo, está muy afectado los procesos de tiempo y eso tiene implicancia. Bueno, yo creo que definitivamente la neurociencia cognitiva necesita psicólogos, necesita psiquiatras, necesita un montón de nivel de disciplinas y solo así como vamos a poder avanzar, digamos. No se puede avanzar sin lo otro. No creo en la neurociencia computacional absoluta con la comprensión, digamos, de la psicología bien amplia, ¿no? No sé si esa es mi percepción personal. Sí, sí, coincidimos creo que todos los que estamos metidos un poco en el ámbito de la interdisciplinaridad en las neurociencias. La siguiente pregunta acá creo es un poco rara en el sentido de que, ¿cómo tienen el consentimiento informado para trabajar con un paciente que tiene desórdenes de la conciencia? Creo que, bueno, podés responderla a esta. Sí. Deme un segundo, o sea, dejé de compartir, quiero ver, perdón, una cosita. Bueno, lo que sucede en estos casos es que inexorablemente, digamos, el consentimiento informado es algo necesario, digamos, cuando uno trabaja con sujetos humanos. Eh, bueno, cuando el sujeto es sano y puede dar un consentimiento, digamos, es lo primero que uno va a hacer. Cuando el sujeto no puede dar un consentimiento, ya sea porque no puede establecer una comunicación consciente, o porque no tiene, digamos, no está con las capacidades mentales para darlo, porque hay situaciones en las cuales de repente por ahí podemos establecer una interacción, pero no tiene suficientes capacidades mentales como para darlo. En ese caso, digamos, entra desde el punto de vista legal en juego la tutela, que en el caso de que si hay una tutela establecida, digamos, es el familiar o la persona establecida como tutelar, digamos, que da la autorización. Y bueno, en este caso siempre lo que hacemos es tener la autorización del familiar. Y en simultáneo lo que tratamos de informar, como siempre, digamos, a la familia, digamos que el objetivo aquí no es solamente hacer ciencia, entender la conciencia, sino que tratar de dar la mayor cantidad de información posible para ese paciente en particular, para esa familia en particular, y para que la familia y para que el médico que toma decisiones con ese paciente pueda tomar las mejores decisiones informadas. Bueno. Bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué pasa con la Default Mode Network en los dog patients? Bueno, la DMN es una red que descripta hace 20 años, más o menos, que básicamente es la interacción entre diferentes áreas que aparece cuando el sujeto no está haciendo nada en particular. Ya hubo varios resultados que mostraron que efectivamente hay una reducción en el DMN en los pacientes cuando pierden la conciencia, porque bueno, hay lesiones, etc. Pero lo que nosotros mostramos es que no es suficiente describir la DMN, que hace falta hacer una descripción dinámica, y que naturalmente dentro de la descripción dinámica lo que vemos es que lo que se llama típicamente
Default Mode Network está obviamente más presente en los pacientes, pero no es exclusivamente esa red de interacción, sino que son muchas otras que son relevantes a observar. Hay otras que tienen que ver con la atención, otras que tienen que ver con procesos de estímulos auditivos o visuales, y todas esas redes, ese fingerprint, o si de algún modo lo podemos llamar huella de diferentes redes neuronales, es la que nos va a dar la máxima información posible respecto de los pacientes como grupo o un paciente en particular. Acá tenemos una pregunta un poco, tal vez compleja de responder en poco tiempo, que es, ¿en qué se diferencia la teoría de Dehaene y la de Tononi? ¿Cuál es la teoría de la conciencia con mayor validez en la actualidad? Y esta la agrego yo, ¿cuál cree, los resultados que estuviste explicando, a cuál crees que se adecúan más? Bueno, yo la verdad es que no me casé con ninguna. Si bien hice mi postdoc primero con Stan, creo que, digamos, ambas tienen predicciones válidas. O sea, en algún modo, digamos, las predicciones respecto a la actividad cerebral son muy parecidas. La gran diferencia es que la teoría de Stanislas Dehaene, en comparación con la de Giulio Tononi, tiene una capa psicológica, que no la tiene la teoría de Giulio Tononi, y bueno, él, de algún modo, lo que sería una limitación, Giulio la presenta como una ganancia, porque él dice que es una teoría universal, que no tiene que ver con el humano, o inclusive con lo biológico, con lo cual se puede extrapolar a cualquier sistema. Sin embargo, yo creo que inexorablemente la psicología tiene que entrar, digamos, la cognición tiene que entrar dentro de cualquier interpretación que vamos a hacer del funcionamiento de la conciencia, porque hay un montón de efectos definidos por la psicología, por el estudio de la cognición, que tiene 100 años, que tenemos que poder explicar con estas teorías. Y bueno, digamos, es en ese espacio que yo quizás estoy más incorporado, o me siento más, representado por la teoría de Stanislas Dehaene. Al mismo tiempo, las predicciones matemáticas o bien contrastables de la teoría de Giulio Tononi me llaman la atención, y son interesantes porque las podemos ir a testear, las podemos ir a medir, y las usé en muchos casos, en todos los marcadores que propongo. No sé si, Nico, si cubrí todas las preguntas, porque me hiciste 3 preguntas y a veces se me complica, digamos. Sí, sí, pudiste, la verdad, fuiste bastante sintético y bastante bien para una pregunta tan amplia. Después preguntan, ¿qué recomendás para arrancar a leer un poco sobre el tema? Como para empezar a alguien que no está en el tema. Bueno, el libro de Stan es buenísimo, así que en ese sentido, digamos, el libro de Stan es muy bueno. El libro, desde el punto de vista, digamos, más teórico, qué sé yo, neurociencia. El libro de Giulio Tononi es un poquito más poético, si quieren. Yo lo encontré bastante raro, si quieren. Y después, bueno, como la Biblia de Dennett, digamos, el libro de Dennett también es un gran paso, digamos, para entrar desde el punto de vista más filosófico, digamos, a la pregunta de la conciencia. No, ahí les tiré 3. Ok, y gracias por eso, por las recomendaciones. Acá hay otra pregunta interesante, si es, ¿estas técnicas que estuviste hablando de Machine Learning, clasificación, podrían reemplazar eventualmente el diagnóstico médico? No, yo no creo que reemplacen, encima van a ser complementarias. O sea, eh, nosotros lo interpretamos siempre como que hay que, bueno, tener una capa más de interpretación, te reduce la incertidumbre, pero al día de hoy, digamos, seguimos integrando, digamos, la capacidad del humano, digamos, de integrar información, hasta ahora no es reemplazable. Eh, Evidentemente, digamos, el crecimiento de estas técnicas aumenta exponencialmente, etcétera, pero bueno, inexorablemente creo que van a ser cada vez más poderosas, pero que siempre como humanos vamos a poder, digamos, como ponernos encima de ellas para poder inclusive mejorarlas. Es mi convicción. Bien,
Ya vamos a ir cerrando, acá quedan unas preguntitas. Justo una que viene al caso, porque lo mencionaste recién, es ¿qué opinión tenés acerca de Dennett, de la teoría de Dennett y de lo que dice Dennett? Yo soy muy amante de la filosofía en general, digamos, o sea, ni un gran lector al respecto, soy extremadamente cuantitativo, así que la verdad es que no, digamos, es muy inspirador porque como que te abre la posibilidad de evaluar una visión más amplia, digamos, necesitamos filosofía para ese caso, pero digamos, es la más cercana, digamos, es muy cercana a la cristalización que luego hizo, digamos, Stan en su teoría, digamos, de Global Neural Workspace. Eh, pero en particular no soy digamos, un gran catador de diferentes approaches filosóficos. Acá hay una pregunta, y vamos a hacer la última, es ¿cómo se relaciona la conciencia con la memoria? Inexorablemente la memoria es una herramienta, digamos, que está, digamos, asociada a la conciencia, o sea, nosotros de algún modo, digamos, en la memoria episódica recordamos cosas las cuales fuimos conscientes, o sea, que el imprint de memoria episódica va a tener que ver con cosas que somos únicamente conscientes. Eh, el acceso consciente específico aparentemente tiene una asociación muy directa con la memoria de trabajo, es decir, sobre las cosas que efectivamente en este momento estamos eh, trabajando, pero sin embargo hubo muchas condiciones, hay condiciones patológicas de amnesias retrógradas o amnesias específicas donde los sujetos están extremadamente conscientes, o sea, como que no necesitamos la memoria episódica para poder ser conscientes, sino necesitamos o memorias procedurales para poder ser conscientes. Inexorablemente están muy asociadas, pero no son la misma cosa. O sea, y es interesante, digamos, poder discutir con la gente que trabaja en memoria específicamente para poder, bueno, en qué niveles efectivamente están muy asociadas y en qué puntos se pueden disociar. Porque, bueno, por ahora encontramos condiciones que se disocian, condiciones que se asocian mucho, pero no está bien definido la frontera entre las dos cosas. Buenísimo. Bueno, Jaco, te queremos agradecer muchísimo por la charla de hoy. La verdad estuvo excelente y creo que está muy bueno poder ir trayendo este tipo de charlas hacia Argentina, ya que cuesta poder conseguir eh, este tipo de charlas hoy en día. No, es un Bueno, placer. te Y dejamos porque bueno, también... creo que si está por ahí está mi Twitter, bueno, si no, en algún modo de contactarme, digamos, estoy Síganlo, fácil, soy fácil de encontrarme por las redes, así que si tienen más síganlo en Twitter, que es preguntas, bastante activo, ¿eh? La verdad ¿eh? que sos bastante activo en Twitter, así que Así. pueden seguir ahí. Bueno, es jdc, @jdcit, o por cualquier otro medio, soy fácil de encontrar, así que si tienen ganas de seguir charlando o lo que sea, no duden en contactarme. Bueno, Jaco, gracias. Sé que acá ya son las 8 y que Y tenés tengo que que volver volver para a casa. casa, así que Sí, te liberamos por hoy. Gracias. chao.